ciertamente tú eres el único Rey. Oh Señor, y en esta mañana hemos levantado tu nombre. Hemos declarado en cada cántico, Señor, tu señorío, tu autoridad, tu poder, tu dominio sobre todo, Señor, en Cristo Jesús. Y cuán glorioso es estar en tu presencia. Oh Señor, aleluya. Te bendecimos en esta hora. Señor, en esta mañana nuestros corazones se derraman delante de ti, Señor, y orando por todas las congregaciones que están reunidas en este momento donde tu palabra está siendo expuesta, Señor. Aún aquí en casa, en Life Fellowship, Señor, te pedimos por el mensaje que está siendo expuesto hoy día. Oramos por la iglesia Camino también. Que tú bendigas a Pastor Rusty y que tú unjas cada palabra en la exposición de tu palabra. Oramos por la iglesia en South Lake. Señor, que tú hables a tu pueblo, Señor, que tú unas a tu pueblo, y así todas las congregaciones que están representadas en esta zona de Lake Norman. En el nombre de Cristo Jesús, muévete, Señor. Habla a tu pueblo en la exposición de tu palabra. Revélate aún más. Oh Señor, oramos por esta comunidad, Señor, para que tú unas y tú causes un avivamiento de la vida y de la realidad de Cristo Jesús. Más allá de lo que es la religiosidad del cinturón bíblico y las tradiciones, que tú seas el Dios vivo que se presenta en las vidas como la única esperanza para este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, y en esta mañana oramos por todos los hermanos que nos están viendo en sus casas. Señor, que tú llenes toda necesidad en su vida. Es en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Podemos sentarnos. Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y con la ayuda del Señor, en la exposición de lo que vamos a tratar en el día de hoy, vamos a hacer un paralelismo entre Mateo capítulo 7 y Mateo capítulo 21. Y hay seis partes que vamos a tratar, a considerar en esta mañana. Una tiene que ver con el juicio, otra tiene que ver con la oración, otra tiene que ver con la puerta estrecha, otra tiene que ver con los frutos, la obediencia, los dos cimientos. Y cómo eso se expresa y cómo se conecta con Mateo 21, que es la entrada triunfal de Jerusalén. En el capítulo 7, el Señor nos está exhortando aquí. Jesús ya la ha expuesto, ¿verdad? Como parte termina el sermón del monte, ¿verdad? Y entonces comienza específicamente con una reflexión personal, o más bien un llamado a examínate. Y eso es lo que queremos considerar hoy día. Examínate. Mientras leo los primeros 6 versículos del capítulo 7, que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo?
hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Decía que el llamado aquí es a examinarnos a nosotros mismos. Y la imagen que Jesús está poniendo aquí es la imagen de una cirugía ocular, por decir así, ¿verdad? Trata con la paja en el ojo ajeno y la viga en tu propio ojo. Bueno, el tema es que tanto la paja como la viga se saca con un bisturí, ¿verdad que sí? Pero es imposible sacar la paja del ojo ajeno si tú tienes una viga que se está impidiendo la visión. Y es importante porque este pasaje nosotros lo hemos visto y lo limitamos al tema del juzgar y el señalar a la persona, al hermano, al prójimo, a la persona ajena sin podernos examinar. Y esto es lo que el Señor nos está llamando, es a examinarnos a nosotros mismos. Porque en nuestra cultura, no voy a decir la cultura latina, no voy a decir la cultura puertorriqueña, ni cubana, ni colombiana, ni mexicana, nada, en nuestra cultura humana. Es una cuestión de la naturaleza humana. Tendemos a mirar lo que hace la otra persona, y entonces nos aislamos como si estuviéramos nosotros en una burbuja, y no consideramos que la posibilidad, ni siquiera remota, de que yo pudiera estar en la misma situación de esa persona o peor. Meditemos sobre eso. Y muchas veces aún desde el púlpito escuchamos latigazos y cosas de esas, sin considerar también, porque pensamos, venimos, y aquí voy a decirlo, lo voy a decir, en nuestra cultura pensamos, hemos puesto a la persona en ministerio, en el servicio al Señor, con más exposición. Entiéndase detrás del púlpito, entiéndase el pastor, entiéndase la persona que tiene más exposición ante el público como una persona infalible. Pero fíjense lo que el Señor dice primeramente aquí, versículo 2. Está hablando de una vara de medir. ¿Por qué miran la paja? Perdón, el versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida que medís os será medido. Yo no sé ustedes, pero el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, él hace muy claro y habla acerca de que no, le habla a los corintios, pero habla acerca de nuestros padres. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos estuvieron en Moisés, y todos fueron alimentados, y todos bebieron la misma agua y bebida espiritual, y todos bebían de la roca espiritual que era Cristo. Y luego el apóstol Pablo dice, mas no, de todos ellos no se agradó Jehová, el juicio de Dios. Y entonces menciona el apóstol Pablo, y se lo dejo como referencia, y cuando les envíe el bosquejo de mi manuscrito del mensaje, pues les invito a que lo consideren en sus casas. Menciona una serie de pecados que para una persona legalista, religiosa, y Jesús se estaba dirigiendo aquí a las autoridades religiosas del momento, eran impensables, ¿verdad que sí? ¿Realmente era impensable? Eso jamás. Pero el apóstol Pablo habla claramente y dice, 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme,
mire que no caiga. Eso no significa que vamos a exhortar, que no vamos a exhortar. Eso no significa que no vamos a identificar cuando un hermano, sobre todo cuando estamos en ministerio, cuando un hermano está delante del Señor, ha habido falla, ha habido pecado. Eso no significa que lo vamos a ignorar y le vamos a pasar la mano en nombre de la empatía. Pero sí significa que con más que empatía, y sí, la empatía es importante, examínate, que no sea que tú también estés, la posibilidad de que tú también caigas de esa forma o de otra forma. El que piensa estar firme, mira que no caiga. ¿Sabe? Hace unas semanas leíamos en Mateo capítulo 5, verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 6, 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea, hay una vara de medir. Con la medida, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, os será medido. Pero la invitación está a examinarnos unos a otros. Porque en el día de hoy, mientras observamos, aún tradicionalmente, la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús, que ¿verdad? Lo identificamos en Mateo 21, tenemos que considerar cuál es el trasfondo de ese pueblo, que es dónde estaba el corazón de ese pueblo, qué era lo que estaba pasando en el plan de Dios primeramente, qué era lo que estaba en el corazón del pueblo. Fíjense, Jesús prosigue, regresando al capítulo 7, versos 7 al 12, Jesús prosigue y nos da 3 imperativos: pide, busca y llama. Pide, busca y llama. Cabe señalar que este es el segundo pasaje en Mateo donde Jesús habla específicamente acerca de la oración. Hace unas semanas atrás el hermano Julio compartía acerca del modelo de oración, la oración que Jesús nos mostró, recordamos, pero aquí habla de pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá. ¿Cuál es la promesa? La promesa de Jesús es que todo aquel que pide, recibe. Que todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le abre. Ahora bien, lo podemos ver, podemos tomarlo en ese contexto y podemos considerarlo, meditarlo, tomarlo a nuestra conveniencia. Yo le pido, ¿saben? Un corito, yo no sé si en sus países lo cantan, yo no lo he cantado desde que me mudé hace 34 años aquí, pero dice: no hay nadie como mi Dios, no hay nadie, yo le amo, Él me ama, yo le clamo y Él me responde, contesta mis peticiones. Claro, y ese es un corito bien movido, en algunos sabores más merengue, bien tropical, pam, pam, mucho ritmo y muchas cosas, mucho gozo, mucho júbilo. Y lo que está diciendo ese corito no es nada incorrecto, al contrario, es muy acertado, esa es la realidad. Pero muchas veces el tono musical le da una ligereza a la profundidad y el peso, la magnitud de la envergadura de lo que esas palabras encierran. Y no estoy diciendo que no cantemos ese corito, por favor, yo no estoy en el espíritu de censura, ni muchísimo menos. Cantémoslos, pero cantémoslos en el espíritu correcto. Eso es todo. Cantémoslos
Lo que sea que nosotros cantemos, cantemos con entendimiento de a quién le estamos cantando, de quién estamos expresando. Y fíjense, cuando lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 36. Capítulo 8, versículo 36, H2O. El apóstol Pablo nos dice, fíjense, y no lo tiene que buscar, pero tomen nota. De igual manera, gracias, mi hermano. Gracias. El apóstol Pablo dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu. ¿En dónde? En nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo quiero desempacar esto un poco. El apóstol Pablo está diciendo aquí varias cosas. Yo no sé si lo podemos escudriñar bien, pero dice, fíjense, dice que el Espíritu nos ayuda. ¿Cuándo nos ayuda? En nuestra debilidad. Pero no siempre cuando estamos débiles, también cuando estamos fuertes. El Espíritu nos sigue ayudando. O sea, pero en medio. Cuando dice nos ayuda en nuestra debilidad, es en medio de nuestra debilidad el Espíritu te ayuda. Amén. Porque cuando pensamos que estamos fuertes, en realidad el Espíritu, necesitamos el Espíritu, la ayuda del Espíritu Santo, porque si solamente nos ayuda en la debilidad, entonces vamos a hacernos autosuficientes por nosotros mismos y eso no glorifica a Dios. Y entonces, en virtud de que el Espíritu nos ayuda en medio de nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. En realidad nosotros no sabemos lo que nos conviene a nosotros, porque nuestra visión es tan limitada. Muchas veces pensamos en el aquí y en el ahora, en el resolver, y no vemos más allá de nuestras narices. Pero Dios es el Dios del universo que todo lo ve. Su visión es universal. Él ve todo, Él ve el cuadro completo, mis amados. Nosotros servimos al Dios del universo que te ama, que Él tiene un interés. Él se allega a ti siendo el Dios del universo, siendo grande, siendo soberano. Él se allega a ti en amor y en misericordia. Así que nosotros no sabemos el cuadro completo, lo que nos conviene, pero en Cristo Jesús, por el Espíritu que nos ha sido dado, que vive y mora en nosotros, porque el Espíritu ha hecho su lugar de morada en la vida del creyente. En esa unidad en el Espíritu intercede por nosotros. Cuando tú estás orando en el Espíritu, el Espíritu Santo en ti está clamando a Dios, al Padre. Y tú lo que eres, tú en esa unidad en el Espíritu, tú estás clamando a Él con gemidos indecibles. Y aún trascendiendo el lenguaje. Ahí lo dejo. A veces, y no con todo el mundo, aclaro, el Espíritu clama con gemidos indecibles en nosotros. Por eso es que podemos, cuando estamos en el Espíritu, podemos clamarle a Dios y orar conforme a su voluntad. Y Él escucha el clamor y Él responde. Y entonces yo le amo, Él me ama. Yo le pido y Él me da. ¿Lo vemos en ese contexto ahora? Yo le clamo y Él responde. Él contesta mis peticiones.
Gloria al Señor. Bendito el Señor. Aleluya. Y entonces, vemos ahora los versículos 13 y 14. Y eso está interesante. Porque aquí hay un llamado. El llamado es escoge. Escoge. En este capítulo 7, Jesús pone hay dos disyuntivas. La que vamos a ver ahora es dos caminos, dos puertas. Pero el llamado esencial es a que tú escojas, a que tú decidas. Fíjate, en el Antiguo Testamento hay un pasaje que ahora mismo no recuerdo exactamente dónde está su cita. Si alguien me la quiere, si alguien lo sabe, no adivinar. Si alguien lo sabe, le invito a que me lo diga y abiertamente en la libertad del Señor. Pero dice que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Eso lo dice en el Antiguo Testamento. Y aquí Jesús dice en el versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Deuteronomio 30, gracias Julio. 30, ¿verdad? 15. Ok. He citado Deuteronomio 30, versículo 15 al 21. Al 19, perdón. Gracias. Y Jesús aquí está diciendo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros? Nos está exhortando, nos está señalando por qué puerta hemos de entrar. Dice, por la puerta estrecha. ¿Por qué hemos de entrar por la puerta estrecha? Porque si entras por la puerta ancha, ¿qué pasa? Es muy espaciosa, es ancha, pero es el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué es lo próximo que dice? ¿Quiénes son los que entran por esa puerta ancha? Muchos son los que entran por ella. Pero entonces Jesús prosigue en el versículo 14 y nos da una razón, nos da un porqué, de la primera premisa que dice en el versículo 13 en que entremos por la puerta estrecha. ¿Cómo es esa puerta estrecha? La puerta estrecha, angosto es el camino que lleva a la vida. El camino, la puerta que lleva a la vida es estrecho. El camino es angosto. No es popular. Muchas veces queremos bajar a Dios de las nubes y traerlo aquí y presentar a un Dios humanizado, accesible a un mundo que de por sí está corrompido por el pecado, que de por sí el pecado lo separa de su Dios. Pero la iglesia, en su afán proselitista, y aquí voy a usar esa palabra no peyorativamente, sino en el asunto de llenar bancos, asientos y todas esas cosas, acomodamos y humanizamos a Dios. Lo hacemos bien ligero, lo hacemos atractivo, cuando en Isaías se nos dice que le veremos más, hablando del Mesías, unos 600 años antes del momento en que Jesús, el Verbo, tomó forma humana y vino a este mundo. Jesús dice, le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Esa es la puerta estrecha, ese es el camino angosto.
qué es lo que dice? Pocos, pocos, pocos son los que le hallan. Pocos son los que le hallan. ¿Saben? Es importante que consideremos, y ahora marquemos Mateo 7 y vamos a Mateo 21, un momentito, porque hay un detalle que queremos traer a su consideración. En Mateo 21. Cuando vemos aquí, se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, versículo 2, y diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna, un burro, una burra, y un pollino con ella. El pollino es el hijo de la burrita, y no es el burrito sabanero. Voy camino de Belén. Si me ven, tuki, 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 tuki. Nada de eso, ¿verdad? Es un pollino, hijo de animal de carga. Dice, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Y todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, haciendo referencia a el Antiguo Testamento, el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9, donde dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey. Antiguo Testamento, tu rey, y lo dice con letra mayúscula, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Fíjense que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén fue profetizada en el mismo Antiguo Testamento. Esto es solamente un ejemplo del cumplimiento profético. Pero todos los caminos me llevan a Dios. Todas las religiones son buenas. Todas las religiones son buenas. Todos los caminos conducen a Dios. ¿Qué más evidencia de aquel? ¿Qué más con tanta exactitud de que el rey viene a ti? Y cuando vemos, y sobre todo el grupo de los miércoles que vemos en el Antiguo Testamento a Cristo en el Antiguo Testamento, tan exactamente en tipo y sombra, pero lo vemos como presagiando y en el cumplimiento en su persona, en su encarnación, Cristo Jesús. Y fíjense una cosa, dice el versículo 6, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Ahora bien, ¿de quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí este pasaje? ¿Quién fue el que entró en Jerusalén? Jesús. ¿Y cuál fue la descripción que el profeta dio acerca de Jesús? Rey. Y está diciendo que ese rey vino en un asna, en un pollino, hijo de animal de carga. Yo no sé ustedes, pero si a mí me dice que el rey va a llegar y viene en un burrito, en un asna, de carga, a mí eso no me suena a rey, ¿verdad? Porque nosotros queremos nosotros en nuestra visión tan limitada, nosotros queremos acomodar a Dios
a nuestra idea de lo que es un rey. Y le preguntan, y si vamos más adelante, le preguntan a Jesús, ¿tú eres rey? Y él contesta, mi reino no es de este mundo. Hay quienes pueden decir cínicamente, pero él no contestó la pregunta, espérate, ¿tú eres rey? Y él dice, mi reino no es de este mundo. ¿Contestó la pregunta, sí o no? Pues claro que sí que la contestó. Está hablando de que mi reino no es de este mundo. Él pudiera haber dicho, sí, yo soy rey. Pero la oración hubiera tenido que tener una palabra que se llama pero para dar explicaciones. No. La contestación fue simple y diáfana. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es como el reino que tú estás llevando a cabo aquí. Mi reino no es como los reyes, como los reyes que ustedes ven de las demás naciones. Mi reino no pertenece a este mundo. Y el apóstol Pablo lo dice tan claramente, con tanta claridad y tanta revelación, con una certeza del reino de Dios, cuando él habla mucho acerca de la carne y el espíritu. Carne y sangre no tienen comunión con el espíritu. Es un reino que trasciende los reinos de este mundo. Y cuando vemos en Apocalipsis que dice aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso reina, los reinos de este mundo han venido a ser los reinos, the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord. Los reinos, el reino de su Señor y de su Cristo. Saben, eso es una parte del aleluya de Handel. Pero entonces Jesús, volviendo al capítulo 7 de Mateo, Jesús todavía no había hecho la entrada triunfal, pero Jesús está como levantando el cimiento de todo lo que había de acontecer, porque después de Mateo 21, como que todo toma una velocidad bien rápida, porque esa entrada a Jerusalén, que hoy día celebramos en el Domingo de Ramos, dentro de una semana, esa entrada termina en la cruz. Está destinada a la cruz, a la ejecución del plan maestro de Dios para la redención de la humanidad. Cumplido, ejecutado, ratificado en la persona de Cristo Jesús. A través de su encarnación, el Verbo se hizo carne. Ese rey que los magos de Oriente leíamos al principio, durante el mes de enero, hace 14 semanas ya, los magos de Oriente buscando dónde está el rey de los judíos, que hemos visto su señal, su estrella, para que le adoremos, ¿verdad? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde nació ese rey? En un pesebre, en las condiciones infrahumanas más antihigiénicas que uno se puede imaginar. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros somos capaces de poner nuestro bebé en un pesebre donde el ganado y todas esas cosas, se escupe y todas esas cosas, y entonces ahí y donde defecan y todas esas cosas también. Imagínense el resto, y no me puedo imaginar el olor que había en ese pesebre. Porque en nuestras casas ponemos el árbol de Navidad y tenemos un pesebre, pero tenemos el olorcito a pino y el aerosol de nieve. Y si estamos en Puerto Rico, en el trópico, le ponemos mucho aerosol de nieve en Puerto Rico, ¿verdad? En el trópico y en San Felipe también. Adornamos, lo acomodamos, sin entender que ese bebé es el rey del universo. Sin entender que ese hombre que entró por Jerusalén en un asno era el rey del universo. Fíjense,
dos caminos. Jesús en el asno entró a Jerusalén camino a la cruz para darnos vida. Eso es lo que el autor de Hebreos nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe, que por el gozo puesto delante de él, ese gozo, Jesús sabía lo que él iba a atravesar. Si no, léase Juan 17 o léase cualquiera de las versiones de los evangelios de la oración de Jesús en Getsemaní, donde Jesús dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Hijo se sometió a la voluntad del Padre. El Hijo en su encarnación en este mundo, Él vino a modelarnos obediencia y sometimiento, cosa que nosotros desde el principio, desde Génesis 3, hemos fallado la marca. El Hijo perfecto, como cordero sin mancha, perfecto sin pecado, Él modeló obediencia al Padre. Y por eso Él decía, pero Él sabía, Él sufrió, Él sabía lo que Él iba a atravesar, el dolor tan profundo que Él iba a atravesar. Aún dice la palabra que aún Él sudaba sangre, porque cuando tú llegas a ese punto de sudar sangre, el nivel de estrés es tan severo que uno suda sangre. Y Jesús pasó por eso. Pero Él no se quedó ahí. Hebreos 12 dice que por el gozo puesto delante de Él, su mirada estaba en la voluntad del Padre, y tras la voluntad del Padre, en el gozo puesto delante de Él, que por su sacrificio Él estaba satisfayendo la justicia de Dios, cumpliendo en su cuerpo, en su muerte, toda la justicia de Dios por causa del pecado de la humanidad, y por causa de su sacrificio Él pagaba el precio que otrora te hubiera pagado a ti y a mí con la muerte física nuestra. Jesús lo pagó en tu lugar. Así que ese camino a Jerusalén en un asna era camino a Jerusalén, su entrada triunfal a Jerusalén, con destino hacia la cruz. Y vamos a seguirlo viendo. Fíjense, volviendo a Mateo 7, verso 15. ¿Qué es lo próximo que Jesús está diciendo aquí? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. ¿Cómo vienen los falsos profetas? Con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué es lo próximo que dice? ¿Cómo vamos a conocer a esos falsos profetas? Por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. ¿Cómo vamos a saber entre un profeta falso y un profeta verdadero? Por su fruto. Por sus frutos. El Espíritu Santo que vive en ti te da un don que la iglesia tiene que pedirle al Señor. Muchas veces, sobre todo aquellos que venimos de un trasfondo más, por decir así, carismáticos, y me incluyo porque ese es mi trasfondo, lo llevo un poco más pentecostal, tendemos a pedir esos dones que exteriorizamos aún más.
lenguas, sanidades, interpretación, ni siquiera interpretación, porque hay quienes se interpretan ellos mismos, profecía, todo ese tipo de cosas externas. Pero no pedimos por un don que es tan importante, que es el don de discernimiento. La iglesia necesita el don de discernimiento. La iglesia necesita discernir. Por su fruto los conoceré, porque con discernimiento puedes entonces puedes distinguir qué fruto está dando esa persona. No estamos diciendo que nunca se equivoca esa persona, pero qué fruto está dando. Saben, en Juan capítulo 15, Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Mucho fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Saben una cosa? El día que tú sientas, el día que un falso profeta, y los falsos profetas no se hacen, quiero aclarar esto. Los falsos profetas no salen de la barriga de la mamá, nació un falso profeta. No. Se van corrompiendo poco a poco. Se van. Y la clave está aquí. Separados de mí nada podéis hacer. El día que tú sientes que tú eres autosuficiente por ti mismo, que tú no necesitas al Señor, que tú no necesitas el sostén de la gracia de Dios, que tú eres fuerte por prepárate, porque si no has caído vas a caer un día, porque el orgullo antecede la caída. El preludio a la caída es el orgullo de esa persona. Y al yo decir yo no necesito a Dios, yo no lo tengo que decir, yo lo puedo actuar. Yo tengo muchos recursos, yo tengo tantos títulos, yo tengo tengo experiencia, todo ese tipo de cosas. Y yo no necesito a Dios, yo no necesito orar, porque yo tengo recursos. Y saben una cosa, cuando nosotros nos sintamos autosuficientes, entonces, Señor, tenga misericordia de todos nosotros. Y me incluyo ahí. ¿Saben? El Señor me está predicando a mí. Yo no sé ustedes, si esta palabra es para mí, nada más gloria al Señor, porque es para mí, para mí, para mí. Yo primero, al frente, en eso soy muy egoísta. Separados de mí, nada podemos hacer. ¿Y sabe lo que pasa? Que el fruto verdadero es Cristo Jesús. Y si vamos en el pasaje en el registro de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero tal y como lo recuenta en el Evangelio según San Juan capítulo 12, vamos a ver unas cosas que están bastante interesantes aquí. Y los que están los miércoles conmigo, pues que hemos terminado el libro de Números, pues pueden atestiguar un poquito de esto. En Juan capítulo 12, verso 16, fíjense lo que está diciendo aquí. Estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? Bueno, de que Jesús entrando por Jerusalén en un asnillo, está diciendo aquí, en un asno, montado sobre un asno, entrando por Jerusalén, y dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Ahora el versículo 16, ¿qué es lo próximo que dice en la narrativa? Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho.
¿Me doy a entender? ¿Saben? La obra de Dios es misteriosa. Y Dios obra. Y Dios obra muchas veces y tú no te das cuenta que Dios está obrando. O no puedes entender. Y la semana pasada, el hermano Oscar, el Señor ha estado hablando claramente y gracias a Dios que no siempre ha sido a través de mí, ha sido a través de otras vasijas que se han parado aquí. Esto ha sido tremendo. Yo me estoy disfrutando esto tanto porque yo me puedo sentar ahí y puedo escuchar la voz de Dios hablando a través de la vasija. Para que la gloria y la excelencia sea del poder de Dios y no de la vasija. La semana pasada, el hermano Oscar traía que en la prueba tú clamas al Señor por fortaleza, pero cuando es consecuencia del pecado tú clamas al Señor por misericordia. Pero sea de una manera u otra, uno no entiende qué es lo que Dios quiere tratar en mi vida. No lo entendemos. Cuando estamos pasando por eso, no lo entendemos, mi hermana, no lo entendemos. Pero Dios está tratando. Dios está tratando con cada uno de nosotros en una manera u otra. ¿Y sabes la esperanza que hay? Que Dios no te ha abandonado. Que Dios no te deja. Que tú no estás solo, tú no estás sola. Aún en el desierto, Dios está ahí. A la mujer de Oseas, ¿verdad? La tuvo que llevar al desierto, y en el desierto donde no había ningún tipo de distracción, dice, la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. Y en medio de las pruebas o en medio de las consecuencias por el pecado que Dios tiene que tratar contigo para corregir y todas esas cosas, Dios está obrando. Regocíjate. Regocíjate en Él. Él es tu Dios. Bendito el Señor. Fíjense, pero ¿cómo sabemos el falso profeta? Por su fruto. Jesús dio fruto. El cumplimiento de profético. Luego nos llama. Y aquí esto está interesante, en los versículos 21 al 23. La exhortación es camina. Eso es lo que quiere decir. Camina. O sea, hay una diferencia en lo que nosotros decimos que hacemos y lo que hacemos en el caminar. Fíjense, y esto me lleva, vamos a leerlo, versículo 21, capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Regresando a Juan 21, vamos a desempacar esto un poco. Decir, Señor, Señor, profetizar en tu nombre, hacer milagros, echar demonios, o sea, eso no es evidencia. El decir, el hacer milagros, echar fuera demonios, no es evidencia de santidad. No entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es la precondición? La segunda parte del versículo 21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que eso es lo que leía el hermano Oscar la semana pasada en Santiago. Que digamos siempre, si Dios quiere. ¿Verdad? Fuiste tú que lo dijo, ¿verdad? Sí. Ok. Digamos siempre, si Dios quiere. La voluntad de Dios, porque en
en las cosas más ínfimas. Nosotros, y sobre todo, hemos venido a este país que nos ha recogido, bueno, o nos había recogido, o lo que como usted lo quiere interpretar. No voy a entrar en esos terrenos, ¿verdad? Pero que hemos pensado que nos ha recogido. Vivimos aquí, venimos de nuestros respectivos países bajo las condiciones que dejamos allá atrás. Venimos a este país que queremos comernos el mundo. Es así. Adoptamos lo pragmático de este país. Queremos comernos el mundo y hacemos metas. Yo voy a hacer esto, esto y esto y esto. Y esto es lo que voy a hacer. Tengo la visión puesta en mi meta. La meta, ¿verdad? Que no es el supremo llamamiento en Cristo Jesús necesariamente, ¿verdad? Como decía Pablo en Filipenses, sino que estamos hablando de la meta mía, mis sueños. Yo tengo que alcanzar mis sueños y yo voy a caminar esa meta, todas esas cosas. Y cuando viene a ver, no pensamos si es la voluntad del Señor. No, el Señor quiere que lo hagamos y oramos y vemos muchas veces tan degradantemente como nos atrevemos a decir al Rey del universo: Diosecito, papacito, chiquitito, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el resultado? Nunca os conocí. Fíjense, vamos a Lucas capítulo 19, que es el otro registro de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y hago esta salvedad porque en esa entrada, en cada evangelio hay distintos matices y distintos énfasis, pero específicamente, ¿qué ocurrió? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en la entrada triunfal de Jerusalén? ¿Cuál era la respuesta? Jesús entra sobre un asno a Jerusalén y la multitud gritaba con euforia: Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana. Y toman hojas de palma, ¿verdad? Y sacuden así con mucha euforia. Ese mismo pueblo que una semana después va a estar sentenciándolo, diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Danos a Barrabás, o a Barrabás. Give us Barrabás. Danos a Barrabás, crucifíquenlo. Esa misma. Y Jesús sabía todo eso. ¿Qué es lo que dice aquí? Capítulo 19 de Lucas, versículo 41. Había pasado ya que algunos de los fariseos fueron a donde Jesús, increpándole que arrepentiera a los discípulos, y Jesús les decía: yo les digo a ustedes, si ellos callaran, las piedras clamarían. Eso fue lo último lo que narra. Y en el versículo 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
No todo el que dice Señor, Señor podrá ver el reino de los cielos. No todo el que profetiza en su nombre o hace milagros o echa demonios podrá ver el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El pueblo eufórico y no comprendía lo que estaba pasando. Y Jesús dentro de sí, en su omnisciencia, porque Él es Dios, Él sabía. Y no has conocido el tiempo de tu visitación. Aquello que Juan decía en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No conociste el tiempo de visitación. Puedes ver que Dios está aquí presente. Puedes ver, escudriñate, examínate. Nosotros en nuestro narcisismo pensamos que lo que nos está pasando es lo peor que le puede pasar a toda la humanidad y lo peor que a otras personas. Y nos atrevemos a comparar. Y cuando venimos como plañideras, ¿saben lo que son plañideras? Plañideras son las personas que contratan en los funerales para que lloren, las lloronas, y les pagan. Son lloronas profesionales. Bueno, muchas veces venimos como plañideras. ¿Cómo tú estás, hermano? Yo estoy pasando por esto. Ay, tú no estás pasando por nada, mírame a mí. Todos nos miramos aquí, ¿verdad que sí? Y no has conocido el tiempo de tu visitación, porque te estás mirando a ti. Pedro se miró a sí mismo cuando él estaba atravesando, caminando sobre las aguas. Empezó a ver a él mismo su debilidad en vez de mirar a Jesús. Y ahí se empezó a hundir. Y cuando tú te empiezas a ver a ti mismo en tu circunstancia, en la circunstancia tuya, que es tuya, pero no eres el único, ¿sabes? No eres el único, no eres la única, pero estás mirando: Señor, tú has de cumplir tu propósito en mí. Tú eres Dios. Señor, me van a deportar, me han llamado, me he recibido la carta de deportación, pero tú estás sentado sobre tu gloria. Pero te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Señor, tengo un dictador en mi país. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Pero Señor, tú no sabes lo que yo he pasado. Oh, el Señor sí sabe. Y el Señor ha prometido que no te va a desamparar. Entra en el reposo de tu Señor. Entra en el reposo de tu Señor. Habacuc: aunque la higuera no florezca ni las vides den fruto, aunque se traspasen los montes a la mar, yo en Él seguiré confiando. Él es Dios. Él es Señor. ¿Saben una cosa? Esto es la serie de Mateo. Y yo te diría que esto es uno de esos mensajes que ha clavado mi corazón en lo más profundo. Y yo sé que a ustedes también. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Dios está en la brecha. Dios está abriendo surcos. Oh Señor, tú eres grande, tú eres grande, tú eres eterno, tú eres precioso, Señor. Todo el dominio, todo el poder le pertenece a Él. ¿Saben? Los discípulos no comprendían lo que estaba pasando. E incluso Jesús, fíjense, Jesús se aparece a sus discípulos, Jesús resucitado, se aparece a sus discípulos, lo vamos a ver el domingo que viene, ¿verdad? Muestra sus llagas, muestra sus heridas. Y Jesús les aclara que estas cosas eran necesarias,
que ocurriesen tal y como, porque fueron profetizados por los profetas y por los patriarcas y ¿verdad? Y las escrituras y en el libro de los Salmos. Jesús mismo lo afirma, era necesario que ocurriese paz a vosotros. Y con todo eso le preguntan más tarde, ¿restaurarás el reino a Jerusalén? Mira qué poco, qué visión más obtusa, ¿verdad? Más restaurar, más limitada. Fíjense, queremos considerar, y mencioné el grupo de los miércoles. El grupo de los miércoles, acabamos de terminar el libro de Números, pero yo quiero ver, les voy a mencionar para que ustedes vean que Dios es soberano sobre todas las cosas y usa a quien Él quiera. ¿Se acuerdan de un rey, Balac, que contrata a un profeta para emitir profecías o emitir maldición contra Israel? ¿Verdad? ¿Se recuerdan de eso? Y Balaam, ¿verdad que sí? Y en 3 ocasiones Balaam abre la boca y lo que pronuncia son bendiciones, ¿verdad? ¿Recuerdan de eso? Fíjense dentro de esas bendiciones que Balaam profiere con su boca, y obviamente vamos en Números capítulo 24 verso 7. Fíjense lo que está diciendo aquí. Esto es una profecía a Israel. Dice, de sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas y enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. El rey que vino entrando en un asna en Jerusalén. El rey que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El rey que le veríamos sin atractivo para que le deseemos. Aquí un profeta pagano lo está describiendo como glorificado. Será enaltecido. Pero eso no se queda ahí. Vamos al versículo 17 de Números 24. ¿Qué fue lo que pasó con los discípulos que leíamos en Juan capítulo 12, verso 16? Que los discípulos no sabían, no entendían lo que estaba ocurriendo, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que ahora Balaam está diciendo aquí? Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Y se levantará cetro de Israel, el trono. Y herirá las sienes de Moab. Y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, Moab, hijos de Set, Edom, edomitas, naciones paganas, familias paganas. Los hijos de Set cayeron en idolatría. E Israel se portará varonilmente. Y eso no es machismo. Eso es que será guerrero. De Jacob saldrá el dominador. Dominio y poder le pertenece a él. Y destruirá lo que quedare de la ciudad. ¿Quién dijo eso? Un profeta pagano. Le veré, mas no por ahora, y de lejos. Jesús. ¿Quién puede entender las cosas de Dios? Si van conmigo, por favor, y ya terminando. A Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2.
verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Sabe que estaban aconteciendo todas estas cosas? Toda la algarabía, en la entrada, Jesús entrando, todo el pueblo cantando y gritando, Hosana, Hosana. Y los fariseos que estaban ahí presentes dicen, ya verán, aquí nada va a pasar, ¿verdad? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Fíjense qué interesante que empezamos nosotros en Mateo capítulo 7, hablando de Jesús, hablando, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y elaboramos sobre esa idea que Jesús estaba trayendo. Y hablábamos acerca de visión, ¿verdad? De que como si tenemos una viga, nosotros podemos ver la paja en el ojo ajeno. En otras palabras, como si estamos con una visión tan escasa, podemos ver y discernir. Pero aquí Pablo nos está trayendo una perspectiva aún más, que es la perspectiva de Dios. El hombre natural no percibe. Tiene una viga muy grande. Jesús lloraba porque sus ojos habían sido encubiertos. Las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero aquí está la afirmación: nosotros tenemos la mente de Cristo. Jesús es el Rey del universo. Jesús es el único camino. Así que el llamado en esta mañana es: examínate, pide, busca, llama, escoge, cree, camina, y terminó. Y no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero termina diciendo: edifica sabiamente. ¿Recuerdan los dos cimientos? ¿Recuerdan las dos disyuntivas? El hombre necio que edificó sobre la arena, la casa se destruyó. Y el hombre sabio, prudente, que edificó, puso su casa sobre la roca. Leíamos o referíamos a 1 Corintios capítulo 10 que bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y el llamado es a que tú edifiques sabiamente sobre la roca que es Cristo Jesús. El Señor nos está llamando en esta mañana. Y yo no sé ustedes, a mí el Señor, mi corazón está muy conmovido en esta mañana. Hay muchas circunstancias que todos estamos pasando. Mi corazón está consternado. Aún pienso en esas vidas, en esas cientos de vidas que recientemente murieron en esa tragedia en Santo Domingo, República Dominicana. Me regocijo con ver la solidaridad de las otras naciones, las demás naciones y del mundo entero con Quisqueya la Bella, un país que Dios está tan en el centro del corazón de Dios, un país que ha sido tan bendecido, así como cada una de nuestras naciones aquí representadas han sido bendecidas por el Señor. Y nosotros somos nada más que un microcosmos de lo que Dios le ha placido traer, ¿verdad? Hemos traído.
Pero en este momento mi corazón está muy conmovido. Y por eso, delante del Señor, la única esperanza está que Él está centrado sobre su trono. Él es Dios, Él es Señor, Él es real. Y Quisqueya la Bella, Dios la va a levantar. Así como cada una de nuestras naciones. Y oremos, no para que Dios prospere solamente con esa prosperidad frugal, sino para que Dios avive, tenga un tiempo de visitación en cada una de nuestras naciones. Que el verdadero, que realmente sea como una antorcha donde la luz de Cristo alumbre en medio de las tinieblas, donde la voz de Dios sobre las aguas truena el Dios de gloria, donde realmente podamos ver a Dios bendiciendo con su paz y Él dando poder, porque Él es digno de toda la gloria. Señor, en esta mañana, gracias, Señor, porque tú nos hablas. Gracias, Señor, porque tú tocas la fibra más profunda de nuestros corazones. Señor, y te podemos decir, henos aquí delante de ti. Señor, en esta hora, te damos gracias porque hemos visto en Cristo Jesús ese ejemplo de obediencia al Padre, aunque trascendió su propia vida, aún, Señor, despojándose de todo el honor que le confiere la gloria de ser Dios, y tomó forma de siervo. Señor, y tú nos llamas a identificarnos con el sentir de Cristo, el sentir de siervo en esta hora. Oh Señor, continúa hablando a cada uno de nuestros corazones, porque no hay otro fuera de ti. Separados de ti, nada podemos hacer. Llena toda necesidad en cada una de las vidas aquí presentes que nos están viendo en sus casas, Señor. Llena toda necesidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si nos ponemos de pie en respuesta, en adoración, reflexionando con corazones sinceros delante del Señor. Dios les bendiga.